relación entre la clasificación única y la arquitectura de información cross-channel. Esa la hice yo, así que se la formula el bibliotecario. Está Le bueno. cuento a los demás porque era una conversación que tuvimos a la mañana. Después vos me decís si lo entendí bien lo que hablábamos. Pero entiendo que las bibliotecas tienen un sistema han tenido un sistema de clasificación de los libros. Mirá que hay un montón, Hay un montón. Sí, lo estoy hablando con ellos. Aquellos, porque hombres. Sistema de clasificación de libros, de revistas, pero conforme se fueron incrementando los dispositivos, los medios, los soportes, no el mismo sistema de clasificación se adaptaba a los nuevos soportes. Cuando hay que clasificar un libro digital, no servían los mismos, llamémosle metadatos, facetas para describir ese objeto. De alguna manera, la necesidad de tener una arquitectura de una forma de clasificación única para todos, me parece que era una necesidad que estaba apareciendo, entiendo bien, en la biblioteca. Y lo que yo le decía es, ese mismo desafío es el que tenemos cuando diseñamos una arquitectura de información cross-channel para diferentes dispositivos. Tenemos un sustrato común, pero dispositivos distintos y de alguna manera hay un paralelo entre los dos problemas. La realidad de, bueno, están los bibliotecarios que me van a ayudar a poder aportar algo, es la realidad que el bibliotecario desde su nace, hace miles de años en su profesión, trabajó en clasificar el conocimiento, como otras disciplinas también, ¿no? Pero su oficio principal, su tarea fue organizar el conocimiento y ponerle nombre. De esta manera empezó con sistemas de clasificación por números para poder ordenar el conocimiento a través de los libros en los estantes, y la tecnología fue cambiando, mutándolo y llegó a la computadora. Siempre fue humana esa clasificación, siempre partió del entendimiento del vocabulario natural. Nosotros le llamamos lenguaje natural al lenguaje que hablan las personas, que está escrito o impreso, o hablado, y lo intentamos normalizar a través de tesauros. Nuestra herramienta donde clasifica el conocimiento a través de términos le llamamos tesauros. Y usamos tesauros absolutamente generales que estructuran el conocimiento de una manera jerárquica pero general, y después tenemos tesauros que son más específicos por disciplina. Lo que ha tratado la bibliotecología o la ciencia de la documentación en los últimos años, unas cuantas décadas, a través de la computadora, es automatizar ese lenguaje, estructurarlo dentro de un medio automático, de que ese tesauro sea navegable y utilizable, pero al mismo tiempo pueda asignar a conceptos que están dentro de los textos términos que representan ese contenido, pero que no lo haga el hombre, sino que la máquina. En el mundo de Google, que es masivo, que hay una cantidad de documentos inabordable, lentamente se ha intentado reemplazar. No significa que sea efectivo, ni exitoso, ni que sea la única manera. Pero el bibliotecario ha luchado todo el tiempo en su profesión, en su tarea, por un lado, en tematizar el conocimiento crece, cambia, en nuevos términos, hay idiosincrasia en esos términos, en distintas idiosincrasias son diferentes, y el bibliotecario ha tenido que luchar en tener un vocabulario controlado para que en la recuperación de en la búsqueda, en la recuperación de la información, sea lo más efectiva posible. No lo ha podido lograr, esa es la realidad. Y ha habido un montón de otras disciplinas que han empezado a trabajar conjuntamente. No es una tarea, generalmente el bibliotecario no trabaja solo, sino trabaja con los especialistas de las disciplinas y de otras, como los informáticos, que ayudan a hacer navegable esa herramienta que nosotros llamamos tesauro. El problema de fondo es que el habla cambia, el tesauro no. Exacto, necesita un ayornamiento, una actualización que desde el punto de vista, por eso se ha intentado hacer la indexación, nosotros llamamos también indexar. Se ha intentado hacer automático, pero el razonamiento humano de entendimiento de un conocimiento y de la aplicación de un término que represente ese concepto, hasta ahora siempre ha sido más preciso desde un proceso humano y no un proceso automático. Pero bueno, tiene que ser una tarea compartida, es evidente. El bibliotecario solo no ha podido, ¿no? Está bien que el bibliotecario, desde el mundo de la biblioteca, ha intentado normalizar el vocabulario de los documentos que le corresponde gestionar. Y ha participado, como proyectos como Google y Yahoo y demás, para intentar normalizar el conocimiento del mundo. Esa sería como la función del bibliotecario, que es una actividad propia. Hace unos pocos días vi un video que no sé si es uno de los que difundimos por Twitter, no sé si era de Louis Rosenfeld o de Peter Morville, o era algo que se me están mezclando las cosas, o era un artículo de las mismas, que de alguna manera decía que los bibliotecarios fallaron
cuando... No. Él es bibliotecario, escribía, Sí. y el desafío de las bibliotecas que están en discusión y eso, y él dice, nosotros fallamos cuando empezamos a, de alguna manera, no son las palabras textuales, pero a tener un saber específico nuestro que no se abrió y apareció Google. Es decir, pongo una palabra encuentro y acá es esperar que entre al sistema, que te ponga alguna persona especialista en buscar, como que... La gran dificultad del bibliotecario hoy es que intenta mimetizarse con Google. Una de las grandes disyuntivas es que cuando nosotros presentamos nuestros catálogos con textos completos, la intención es que simule ser Google, no intentamos ya competir con Google. El usuario está habituado a esa búsqueda. Hoy decía las búsquedas avanzadas, los operadores booleanos, los bibliotecarios hemos luchado desde que tenemos conocimiento en formar a los usuarios en el uso de todas esas herramientas, pero no ha sido suficiente nuestro trabajo. Quien pasa por una formación formal dentro de una escuela o dentro de una universidad o un estudio terciario, se entiende que llegó a la biblioteca de alguna manera y que el bibliotecario pudo participar en la formación de ese estudiante, y nosotros no hemos llegado a poder formar lo suficiente, y después la tecnología fue siendo cada vez más facilitadora y simplificadora, ¿no?, en la búsqueda de la información, que se perdió de vista, ¿no? Yo creo que ni los bibliotecarios nos buscamos en Google, al menos, ¿no? Yo quería hacer una aclaración. Acá se han barajado dos conceptos que hacen a la tarea bibliotecaria. La clasificación, en lo que se ha explayado Soledad, que es describir el contenido del portante de información. Y el otro desafío que tienen las bibliotecas es describir el objeto que contiene la información. A mí se dedica a eso, a describir los objetos. Por eso. Entonces, lo que te comentaba hoy, que la normativa hasta ahora, en cuanto a lo que hace la descripción del objeto, es cuando se encontró que las bibliotecas estaban frenadas porque estaban muy volcadas a lo impreso. Entonces yo puedo decir con mucho detalle que puedo describir esta tarjeta, puedo describir un libro, puedo describir un manuscrito, y de repente empezaron a aparecer objetos que portan información distinta. Entonces arranca el metadato como un dato que no estaba en la descripción bibliotecaria. Entonces eso es lo que hizo que en este momento la profesión en general esté replanteándose la normativa. Y está muy vinculada, este replanteo de normativa tiene mucho que ver con lo que planteó Roberto con la ISO y con esquemas teóricos que un poco abandonan el objeto y se interrogan sobre estos nuevos objetos, fundamentalmente electrónicos y digitales, para describirlos, sacarles mucho de esa tradición y de esa pesadez descriptiva que tenían, que evidentemente los usuarios no están yendo por ahí y no están encontrando. Por ejemplo, esto de encontrar y comprender, o sea, la bibliotecología vuelve al usuario. La bibliotecología estaba muy volcada al bibliotecario y al catálogo, y se olvidaba del usuario. Entonces ahora tiene estas competencias, no competencias en saberes, sino en esta lucha por ganar el espacio y por describir esos portantes de información. Entonces, desde la normativa, hoy la bibliotecología desde la normativa está planteándose a niveles de estándares, está cambiando los estándares y planteó nuevos paradigmas para fundamentar esos estándares. Entonces, a los soportes de información, y además cuáles son las expectativas de los usuarios cuando van a buscar esa información. Salir de la estructura paternalista y aprovechar esta experiencia que está teniendo el usuario cuando sale a buscar información, y ya no en los canales tradicionales
también esta normativa ha hecho que también se expanda, no solamente que esta normativa no sea solamente para bibliotecas, sino que esta normativa sea sostenible para archivos, para todos los que tratan información y tratan de describir la información y ofrecerla a los usuarios. Museos, archivos, bibliotecas, centros de documentación. Antes, cada uno de estos centros de información han tenido normas que no siempre se han tocado. Eso sería como volver a las fuentes originales de cuando surge a principios del siglo XX la descripción facetada. Claro, sí, es un poco. Pura y Es volver, dura. es que en realidad lo que hacen es volver a tomar a Ranganathan, o sea, vuelven a los primeros principios, a la primera tradición. La de la norma que está mencionando tiene que ver con la descripción de lo que viene, de cada cosa como objeto, no desde el concepto que contiene, por ejemplo, documentos que hablen de filosofía. Lo describo, un artículo de revista, por un lado lo describo con nuevas normas de catalogación que describen ese objeto, un libro, un archivo digital, un video, pero el contenido, es decir, la información desde el punto de vista de la filosofía, eso sigue siendo el tesauro, el que describe el contenido. De eso no nos vamos a escapar. Es decir, como bibliotecarios consideramos que la normalización de esos datos hace falta a través de los descriptores o términos que representen el concepto. Pero, yo creo que tenemos que pensar en 3 dimensiones. Yo creo que como ahora estamos pensando como solamente en 2 dimensiones, pero como más y más, como la arquitectura de la información será en 3 dimensiones. Y como por ejemplo exista todavía una nomenclatura de arquitectura de cosas en 3 dimensiones. Por ejemplo, forum. Existen forums en todos lados del internet y esta directamente de una cosa 3D espacio, y yo creo que las palabras van a venir de la arquitectura, de la experiencia, de cosas que son como más experiencial que 2 dimensiones. ¿Me entiendes eso? No sé cuáles serían esas 3 dimensiones. 3D, como 3D, sí, como physical space. Pero como ahora, como cuando en 2D, como yo creo que estamos pensando de información solamente en como cosas 2D, pero más y más es más que eso, es más que solamente el archivo o la información, también existe un discurso o diálogo con eso, y esta es otra cosa, y también existe Más experiencias. Sí, más hipertextual. claro, y yo creo que las palabras como van a venir de palabras como que explican cosas en 3D, en 3D, como forum, como platform, como cosas como eso. Tal vez, yo no sé, es un poquito... Acá hay como un grupo de preguntas que me confunden, pero estoy tratando de entender como para hacer una o 2 preguntas concretas. Pareciera como que no queda claro qué es lo que cambia más rápido. Lo que sí queda claro es que las instituciones, dentro de lo que se nombra acá, son las más lentas, pero aparece el tema de los significantes cambiantes, que por lo que yo voy interpretando entre 2 o 3 preguntas, pareciera que sería lo que cambia más rápido. Y en el medio parecería estar la arquitectura de información. Entonces hay como 2 preguntas, ¿no? Uno, ¿puede haber una arquitectura de información en movimiento frente a un cambio permanente de significaciones, por un lado, y por otro lado, con respecto a las organizaciones, cómo las organizaciones tradicionales se vinculan con la arquitectura de información, siendo que si la arquitectura de información supuestamente está orientada un poco más hacia estas significaciones cambiantes, de alguna manera, ¿cómo las organizaciones digieren? Esto creo que es la pregunta, ¿no? Me gustaría hacer una intervención sobre este tema. Un momento antes hubo una pregunta que era ¿cuándo tiene que ir la arquitectura de información en el desarrollo del software también? Que
creo que va a corregir. Yo tengo una sensación, y es algo que en la empresa en la que yo trabajo, donde desarrollamos videojuegos, que hay un cambio que no estamos por ahí conversando mucho acá, pero que también es importante y no tiene nada que ver con la arquitectura de información, que es que con todos estos servicios digitales, con todos estos productos digitales, como lo quieras llamar, cambia totalmente la concepción de lo que es un bien o un servicio hacia una persona. Antes, hace 20 años, alguien iba y compraba un libro y se lo llevaba a su casa, y ese libro evidentemente no cambiaba más en su casa a no ser que esa persona lo modificara. Lo mismo puede pasar con cualquier cosa que comprar. Y podía haber cierto nivel de atención al cliente, lo que fuera, pero en sí esos productos eran fijos. Entonces sí, un flujo normal de proyecto, de diseñarlo, planearlo, lanzarlo al mercado, estudiarlo y enviarlo, era perfecto. En esta era, donde la mayoría de los servicios son 100% conectados, y la mayoría de los servicios que tienen arquitectura de información son 100% conectados y constantes. Inclusive una biblioteca es un servicio constante que todos los días está dándose. No existe el comienzo del proyecto. Eso es lo más importante. Yo creo que el proyecto en sí como palabra ya no te sirve mucho. Nosotros cuando hicimos Nudaturo pensamos como un programa. Desde el día 1 que lo empezamos hubo por lo menos 6 personas trabajando, y el día de hoy sigue habiendo 10 personas trabajando. Y creo que hay que dejar de pensar en el momento de hacer diseño, en el momento de hacer la arquitectura, en el momento de planificar, sino saber que estar preparados para todo el tiempo rediseñar, todo el tiempo volver a iterar, todo el tiempo modificar. Por ahí no todos, no borrón ni cuenta nueva, no vas a tirar la mesa entera ajustada, no vas a decir, bueno, toda esta biblioteca hay que rediseñarla, todo es ahora por colores. No haces eso, lo que haces es identificar oportunidades de mejora, hacer pequeños ajustes que no rompan todo lo anterior, y llegando hasta un diseño que es cada vez más perfecto, pero que no existe el momento donde decís, sí. Porque justamente cambian, nacen nuevas generaciones. Digo, yo he escuchado a algún ejecutivo de Coca-Cola alguna vez que fue a hablar con nosotros diciéndonos que su gran problema es que se le ponen los pies. Pero no porque toman Coca-Cola, sino porque se ponen viejos. Bueno, tienen que generar el deseo de Coca-Cola en todos los niños nuevos que nacen del mundo. Lo mismo, ellos son una escala más grande porque es una generación entera de su vida. Nosotros una escala más chica porque en 2 años haces un servicio, en 2 años todos los usuarios por ahí son otros usuarios, y tenés que estar preparado para que vengan otras personas. Cuando hicimos Mundo Natura no existía la netbook de conectar y vuelta. Los usuarios de ahora por ahí tienen un hermano mayor que la secundaria y tienen una netbook. Nuestro juego en las netbooks no anda tan bien. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos a toda esa gente afuera o reducimos la calidad gráfica para que anden las netbooks contemplando que ahora la computadora primaria de nuestros jugadores es una computadora de menores prestaciones por un cambio social que no lo controla? Entonces, no pensar en esto de cuándo la arquitectura es información, cuándo el diseño. Entiendo que cuando construís una casa es más, terminás la casa, bueno, había que diseñarla antes porque es más complicado, pero estoy seguro, si nace un chico, por ahí haces una remodelación, y por ahí si este baño lo cambio en un cuarto de lavado, haces un ajuste. Y si vos empezás a pensar el diseño como algo listo para cambios, preparás tus bloques de diseño para algo que esté más fácil de hacer los cambios, puedes hacer cambios más frecuentes. Entonces, yo creo que el único punto que puedes tomar de eso que es valioso es pensar un diseño que pueda cambiar mucho, y que sea más barato, lo más barato posible cambiarlo mucho. Pero no trates de decir, no, se nos pasó el momento de diseñar, quedó sin diseñar. O no, ahora diseñar es muy caro. Hay que pensar en que los usuarios están ahí constantemente, hay un flujo constante de información de ellos, y que todo el tiempo hay oportunidades de pequeños diseños, pequeños cambios, pequeños proyectos. Tengo una tendencia, ya que lo mencionas, en la arquitectura es dejar la idea de la arquitectura que crea un objeto único, que por más único que sea, después el que vive adentro lo va a cambiar, la vuelta de darle, y trabajar una arquitectura por componentes intercambiables, una especie de gran Lego. Y esto no es fantasía, esto existe. Por ejemplo, en Canadá se está trabajando así. El arquitecto, la figura tradicional, está prácticamente diluida. Tengo 2 cuartos, 3 baños, un lavadero y mi abuelo
Pero en WikiHow, ¿cómo es? Dame un cubículo, yo lo lleno con cubículo. valor para que lo voy a usar. Ya estamos hablando de los tesauros y demás. Yo esta mañana les comentaba de esta variación que hubo en cuanto a la forma de concebir y ejecutar y de llevar a la realidad una obra de arquitectura, empezando, digamos, desde la primitiva arquitectura griega hasta la arquitectura del siglo XIX, mediados, en que se trabajaba mucho con el elemento físico real. Incluso muchas catedrales góticas se empezaron a construir en base a experiencias transmitidas entre arquitectos, entre artesanos, entre picapedreros, y en un momento dado se les cayó. ¿Por qué se cayó? ¿Dónde nos pasamos? De tamaño de arco, de luz entre columnas, y así se iba trabajando con el objeto físico directo. Había cosas que ya estaban más estructuradas, más fijadas. Pero llegó un señor llamado Gaspar Monge que tuvo la idea, digamos, primero hubo otro que creó la visión perspectívica, ya por el Renacimiento, la posibilidad de representar en un plano una cosa que dé la imagen o la sensación de las tres dimensiones, una perspectiva. Después apareció un señor Gaspar Monge, al cual se le ocurrió que si yo coloco tres planos normales entre sí, uno así, otro así y un tercero acá, y pongo un objeto en el medio, puedo proyectar ese objeto en cada uno de los tres planos. Y si tomo después los tres planos separados, planta, corte y fachada, digamos en una casa, el que los lee reconstruye mentalmente el objeto de tres dimensiones. Con lo cual, la concepción del proyecto de arquitectura se desligó o se despegó de la realidad física. Empezó a estar intermediado. El arquitecto estaba con planos y todos los que colaboraban con él tomaban esos planos y metían lo suyo y venían los ajustes, porque el que tenía que poner caño decía por acá no pasa, puede hacer más grande esto y más chica esta ventana, etcétera, etcétera. Después vino el diseño ayudado por computadora, pero en última instancia no fue nada más que lo mismo llevado al formato digital. Se hacen plantas, cortes y vistas. Y después apareció esto otro que yo lo mencionaba hoy, que es el último grito de la moda, como diría, que es el BIM, o sea, el Building Information Modeling, en donde lo que se crea, lo que el arquitecto imagina es directamente un objeto que es su proyecto y al cual va modelando un poco como el otro lo hacía directamente en la realidad, él lo va haciendo en la computadora. ¿Y qué ocurre? Que ya no le da planos a los otros especialistas, sino que todos los otros especialistas trabajan en el mismo modelo. Y ese modelo es paramétrico, es decir, en la medida que alguien mete un caño por un lugar por donde no pasa, se ajustan las dimensiones y aparece un rojo que dice, ojo, acá hay conflicto. Entonces se ponen a mirarlo todos los 3 o 4 que están involucrados y lo ajustan y lo arreglan. Hasta que al final ese modelo es como la casa construida, nada más que allí en la computadora, es un modelo matemático, del cual después se sacan los planos, del proceso inverso. O sea, yo tomo ese modelo, le paso un serrucho, digamos, por aquí, un corte digital, y tengo un plano de esta cosa, de esta parte, de ese modelo, y así sucesivamente. ¿Por qué vuelvo a todo esto? Porque digo, de golpe, esto es pesado, toda la labor del bibliotecario, toda la labor de la arquitectura de la información dirigida a determinados fines específicos. No podría terminar siendo un modelo en donde todos estos que intervienen, desde el que consigue, como el arquitecto, el modelo, digamos, conceptual, hasta el que pone todos los detalles, un programador, un conocedor de los estantes de la biblioteca, alguien que sabe de memoria los índices de los libros, invento, porque no es mi especialidad, va metiéndose allí y todos trabajan sobre ese mismo modelo. Y es el modelo que está en permanente actualización. Y de él sale la información que yo quiero obtener. No sé si fui más o menos claro. No sé si te interpreté bien, pero... Porque es una fantasía. Una forma de trabajo, por ejemplo, la que con mi equipo aplicamos es la arquitectura de información no se trabaja por separado, algunos aspectos sí, del diseño de interacción. De alguna manera es, en realidad si bien no es una representación, no es el objeto real, el diseño de interacción
la arquitectura de información está embebida en el objeto y va mutando conforme evoluciona el diseño. Puede haber un marco general y cuando son demasiado específicas tienen una cantidad de documentación aparte, pero se va decidiendo de alguna manera durante el proceso de diseño, o sea que ahí hay dos aspectos concurrentes que van mutando, porque conforme cambia la funcionalidad, conforme se decide quitar o agregar o mover, la arquitectura tiene que tener la plasticidad para cambiar y de alguna manera representa algo que a veces decía él, ¿no? que va cambiando. En este caso es durante el proceso de diseño a lo largo de todo el proceso. También es cierto, digamos, la construcción tiene un costo más allá de que no hay que desarrollar software sea gratis, los que han tenido proyectos ya lo saben, tiene un costo grande para acopio de materiales, de obreros, etc. En una escala distinta que el de desarrollo de software, y el costo del rediseño es mucho más grande porque es tirar abajo la casa y hacerla nueva. En cambio, el desarrollo del software, para que esté preparado para modificaciones, puede ser un poco más caro, por ahí tenés 20-30% más de costo que un desarrollador habitual si lo querés realmente poder modificar libremente, son los programadores que sean capaces de reconstruir su código y metodologías ágiles, etc. La verdad es que lo que siento es que más que hacer por el modelo, como esto de BMI, creo que decías, la oportunidad que tenemos en la arquitectura de información es hacer el software, avanzar y seguir diseñándolo el día después del lanzamiento de software. Nosotros en muchos proyectos lo que tratamos de hacer es contemplar 3-6 meses de diseño y desarrollo, 3-6 meses más. Y tener por lo menos la misma cantidad de tiempo que pasé hasta el día antes del lanzamiento, después del lanzamiento. Por ahí no ya con todo el equipo grande, pero seguir ahí, porque realmente es en ese momento, después del lanzamiento, donde terminas de corroborar o rechazar lo que son hipótesis, porque por más que uno trabaje con el mejor de las investigaciones, relevando de una muestra de los usuarios que quieras, la realidad es que en cualquier proyecto que tenga una cantidad de, importante de usuarios, la realidad está el día que lo lanzas. Pero fue, por ejemplo, en esos 3 meses posteriores, ¿tenés un feedback de los usuarios? Muchísimo feedback. Tenés feedback desde totalmente métrico de uso que podés mirar casi con planillas, puedes hacer misma investigación que hacías antes de lanzarlo, pero con el producto ya lanzado, directamente ir a ver cómo lo están usando en su día a día. Podés hacer encuestas, consultas, y nosotros creo que hicimos una prueba de Mundo Turbo de las mismas que hacíamos durante el desarrollo. A los 6 meses del lanzamiento hicimos una exactamente igual que antes del lanzamiento, pero ya la diferencia era que todos los chicos que llegaban tenían amigos que lo usaban, entonces para ellos era un juego distinto. Lo que antes era una cosa que estaban viendo solo en un espacio cerrado, ahora era como que les estuviéramos preguntando de un programa que estaba en la tele. Pero en sí no hay que pensar en lo que es software particularmente, yo creo que en nada, en que el día que lo lanzas se terminó el diseño. Pero también vemos como ahora como en arquitectura relacional, como hacer como prototipos como más efectivos. Por ejemplo, esta compañía 00 que era en mi presentación, era un proyecto para ellos en Londres también, en una biblioteca en Wilson, en el norte de Londres, y para entender qué era como el espacio que era como necesita por la gente, se fueron como muchos prototipos, y uno de los prototipos era una pop-up creche, una escuela infantil como por la gente como que tienen como niños pero que no tienen educación muy alta y necesita como por las reglas de la Unión Europea, si hay como niños como en un espacio, tiene que hay como, no sé, 5 adultos juntos, pero después de prototipar mucha, en final era un concepto de un espacio mezclado con espacio por los adultos para estudiar y una escuela infantil como era después de mucha prototipar como ¿Y el prototipo era hacer espacio? Sí, en un espacio como libre, sí. Como no sé, era como 6-9 meses de prototipar
diferentes Eso espacios. me recuerda algo que leí del Apple Es- Store. es- que es- también hicieron sí, parecido, ¿no? Que pero- hacen un Apple Store y lo cambian todo el tipo de diseño. Claro, Y pero después cuando funciona lo lanzan y hacen la reconstrucción de todo. también esto por qué exista el BIM es también para prototipar las cosas técnicas, pero porque son diferentes como los usadores y como usage y las cosas para hacer Por nada de BIM, edificio. y Y al trabajo en BIM, colaboración de lo sí. técnico. Y Es como el BIM es como por los desarrolladores para como comunicar está más que eso o como combinar el trabajo de Sí, diferentes áreas claro. en un solo diseño. pero también afuera puede como prototipar Para los usos. Sí, O sea que la los usos, industria de sí. la arquitectura tiene resuelto el problema de la comunicación entre quienes diseñan y quienes construyen. Con el BIM. Claro, Porque las especificaciones salen impecables según lo que se diseñó. Esto más porque hay problemas con ingenieros y otros como el mundo de arquitectura es mucho más que solamente arquitectos. Y antes era muchos problemas porque no era compromiso, no era intercambio como entre como ingenieros y arquitectos. Y ahora con el BIM podemos como hacer mucho más y como prototipar en la misma manera de desarrollar aquí. Gonzalo, vos en un momento estabas... Creo que le damos la venia a Nicolás que se tiene que ir. Muchas gracias. Adiós. Sí. Vos en un momento, antes de que entres interacciones acá, dijiste que el desarrollo de arquitectura de información es gradual, en sí gradual no, va mezclado con todo lo que es el desarrollo en sí mismo, es decir, como que no es tipo, ahora vamos a hacer la arquitectura y ahora terminamos y seguimos, ¿no? Lo cual, A ver, creo que voy a articular las dos cosas que dije antes y la que comenté recién. Está más asociado para mí al momento inicial. ¿Por qué? Porque al momento inicial, por lo pronto, tengo que tener investigación generativa, que es la que va a permitir esa materia prima para hacer la arquitectura de información. Puede haber diferentes formas de modelar el desarrollo de proyectos, pero en mi caso y en el caso de nuestro equipo nos ha resultado muy útil integrar el diseño de arquitectura de información con el diseño de interacción y es un mismo proceso. Eventualmente participan más de una persona o diferentes personas con diferentes especialidades. Un diseñador de interacción y arquitecto de información. yo te escuché decir eso, que no solo es mi proceso, pero también te había escuchado decir antes de que, en un momento tiene que haber una persona que lo haga bien. Entonces yo dije, ¿cómo se manejan los cosas? O se hace todo gradualmente y orgánicamente. Sí, bueno, pero son dos roles distintos que colaboran. Dos roles distintos que colaboran, pero que no se confunden. Así que tenés varias gente trabajando. Por ejemplo, como mínimo tenés dos personas, un diseñador de interacción y un arquitecto de información. Pero lo cierto es que el arquitecto de información tiene una carga de trabajo, todos los proyectos son distintos, estamos hablando de finalidades, ¿no? Pero mucha más carga de trabajo al comienzo y va gradualmente decayendo hasta que en un momento tal vez no es necesaria y tiene algunos hitos de revisión o de reformulación o de ajustes, pero no está durante todo el proyecto hasta el final. Salvo algunos casos especiales. Está acá Ana Breit, no sé si fue. Bueno, Ana Breit, una bibliotecaria con la que nos tocó trabajar en un proyecto, estuvimos trabajando en arquitectura de información meses y meses y meses para un organismo público de Argentina. Ella es la bibliotecaria de ese organismo y fue un trabajo arduo de ponernos de acuerdo entre conceptos de la arquitectura de información y conceptos de la bibliotecología y mucho tiempo y acompañando un proyecto de diseño que llevó mucho tiempo, pero son casos me parece especiales, cuando lleva demasiado y a lo largo de todo el proyecto y muta y cambia y se le agrega y proyectos más acotados no tienen tanta complejidad. No sé si te respondí. No, sí. No, tengo como 3 grupos de preguntas. Si me dejan, voy a hablar de un grupo de preguntas un ratito. Pero son 2 ¿Cuánto minutos. tiempo? Depende. No, 2 minutos. 2 Ah, minutos, no, 2 minutos. porque en algún momento vamos a tener que ir. No, son 2 minutos. Dice, no, acá preguntan, ¿se estudia arquitectura de información en Argentina? ¿Dónde se estudia? ¿Dónde se estudia? ¿Dónde se estudia? Bueno, hay algunas preguntas con eso. Lo único que le quería decir es lo siguiente. Acá en la UCA se lanza a partir del mes que viene, es decir, que están abiertas las inscripciones, un ciclo de licenciatura en comunicación digital interactiva, que obviamente no es
todo arquitectura de información, sino que bueno, es un plan de estudio que trata de integrar un poco todas las áreas asociadas. Entre ellas, sí hay una materia específica donde hay arquitectura de información, usabilidad y experiencia de usuario. Yo lo que les diría es, si les interesa, o especialmente para los que preguntaron, lo anotamos así, lo decimos a viva voz: www.cdiuca.com.ar. CDI es Comunicación Digital Interactiva, uca.com.ar. Si quieren, dense una vuelta por ahí, pueden qué sé yo, contactarse a través del formulario que está ahí, o ir viendo más o menos lo que hay. Todos los días hay un poco más de material, de los profesores que están involucrados y demás. Bueno, ahí esa es la pregunta que está. Eduardo Martín, a eso, que tenemos Bueno, en carpeta, más que no tiene que ver con la licenciatura esta, pero tenemos en carpeta y sin fecha, que es un curso específico de arquitectura de información, pero no podemos anunciar nada específico porque está sin fecha. Pero bueno, si les interesa, están en contacto conmigo, yo. sí, o incluso pueden preguntar por ahí, por mismo, en cdiuca.com.ar, en una de esas puede salir la consulta. Y después, bueno, hay dos grupos de preguntas. Uno que tiene que ver con problemas de lenguaje, problemas de cantidad de información, y otro grupo, biblioteca, casi exclusivo. Entonces, hay dos preguntas que son bastante distintas entre sí, pero que me parece que tienen que ver un poco con algo que apareció a la mañana y bueno, por ahí puede haber arquitectura de información de la época de la excrescencia, de la excrescencia, que tiene que ver con la frase de Baudelaire que vos habías mencionado durante la mañana. Y otra pregunta que no es exactamente la misma, pero que anda por ahí: tratar de profundizar en las barreras del lenguaje y el impacto en la arquitectura de información. Cosa que yo dije alguna cosa, pero bueno, creo que todos más o menos dijimos algo al respecto. Yo estoy moderado. No. El tema de la barrera del lenguaje que hablábamos, yo creo que es muy difícil de remontar, muy difícil. Ni siquiera hablo de barrera del lenguaje, hablemos de la traducción castellano a castellano, español a español. Cuando yo decía esta mañana que cuando yo digo luna, la luna que yo estoy pensando no es la misma que va a imaginar el que me escucha, es porque su idiosincrasia, su cultura que lleva adentro de que nació es distinta de la mía. Y esto hace que cuando yo quiera expresar mi luna, no me va a alcanzar con el concepto luna, porque en ese sí lo comunicamos todos. Cuando yo diga luna, el otro va a pensar en luna y no en el sol. Pero cuando yo quiero hablar de mi luna, de la que yo elaboré a lo largo de mi vida, de la que llevo adentro, que son las lunas llenas de la pampa, que son las lunas de niebla del delta, que son las canciones sobre la luna de mi infancia, lo que sea, todo esto se arma en un conjunto de cosas connotativas que si yo quiero expresarlo de algún modo, tengo que ponerlo en literato. Es decir, escribir luna y un montón de complementos directos, indirectos, adjetivos, frases subordinadas, además de escribir una página. Metáforas, alegorías, símbolos. Y de otra manera no. Por eso este aspecto yo no sé de qué manera podría llegar algún día a reflejarse en un medio digital. No lo sé. Ahora lo único que veo es este descriptivo, que sería escribir en un medio digital una descripción de este tipo. De idioma a idioma ni hablar. Eso es directo. Ahora, el otro punto de la excrescencia yo creo que es inmanejable. Roberto, ¿cómo se llama? Él dijo algo bastante claro al respecto. En realidad no tengo que preocuparme por eso, sino que tengo que preocuparme por este subconjunto que es el que a mí me interesa, el que yo hago, que creo que vos también planteaste. Es decir, es inevitable esto. Digamos, finalmente la famosa web es el reflejo del mundo, de cada uno de nosotros. Cada uno está poniendo, quitando, agregando, modificando cosas, simplemente con intervenir, ni siquiera con poner o proponer. Entonces es como la vida.
y en la vida de todo. De cualquier manera, creo, Juan Manuel, para agregar lo que decís, que en un estado de subdesarrollo tan importante de la arquitectura de información y el diseño en Argentina de un nivel profesional y sofisticado, en lo que tiene que ver con lo digital, en algunos segmentos tenemos enormes oportunidades de mejorar reducir esa barrera del lenguaje. Por ejemplo, tenemos sectores, industrias que son refractarias a grandes segmentos de la población. Por ejemplo, los bancos, el gobierno. O sea que hay tanto para mejorar ahí que solo haciendo las cosas bien en una primera instancia, sin considerar todavía el cambio, la mutación de significados, el cambio del habla y demás, hay enormes oportunidades de mejora para, desde el diseño de arquitectura de información, quebrar o reducir esas barreras del lenguaje en cada vez que tenemos oportunidad de diseñar algo nuevo, o modificar, o rediseñar, o intervenir en ciertos ámbitos. Ocurre que traigo de nuevo el gráfico ese que yo mostraba a la mañana, es decir, que en un sistema de coordenadas, la evolución de la sociedad es así y la evolución de la tecnología es así. Entonces, este gap es muy difícil de salvar. Es más, muchas veces los hábitos que la sociedad lleva y arrastra llegan a frenar inclusive alguna aplicación de la buena tecnología. No quieren saber nada. Esto, digo, puesto en otro plano, le pasaba por aquí que acá se fue en tu presentación una frase de Amancio Williams, pasaba Amancio con sus proyectos. Amancio era un arquitecto muy peculiar. De cualquier arquitecto que haya habido en el mundo, una vez que el arquitecto se establecía su manera de proyectar y todo lo demás, uno podía llegar a decir cómo iba a ser la obra siguiente. Es decir, o imaginarse, digamos, si a Mario Roberto Álvarez, que todos deben conocer, supongo, le encargaban un banco, uno ya más o menos podía tener idea de cómo iba a ser el edificio de ese banco. Con Amancio Williams no podía ocurrir. O sea, cada cosa que hizo fue una cosa distinta de todo lo anterior. Cada nuevo encargo que le hacían era algo que nacía de cero casi. ¿Por qué? Porque un tipo con una capacidad de creación inmensa y sobre todo una capacidad de pensamiento inmensa. Lo primero que hacía Amancio frente a un problema que le tiraban era encerrarse en un cuartito y pensar. Se empezaba a pensar y a veces salía y empezaba a dictar a los dibujantes que le dibujaran cosas. Ni siquiera a dibujar él, sino a decir que salgan así, 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 así. Una mentalidad privilegiada, obviamente, y digamos, así como nosotros había una especie de arquitectura, Mario Roberto Álvarez tenía distintos individuos, en Amancio Williams cada obra era una especie en sí misma. No había regla. Sin embargo, él al final llegó a esto que yo decía recién. Cuando él planteó su famosa ciudad que necesita la humanidad y planteó sus arquitecturas repetitivas con esa estructura en forma de paraguas que está ahí en la costa en Vicente López, que hicieron el monumento del año 2000, pidiéndole al hijo de él que autorizara el uso de esa estructura, empezó a pensar en una arquitectura por repetición de componentes. Entonces la arquitectura como la hacemos hasta ahora desapareció. No pasó así, porque los arquitectos estamos muy aferrados y muy agarraditos a crear nuestro monumento, que la gente pase por ahí, mirá la obra de Fernando. Todo acá alrededor Puerto Madero es un muestrario de eso. Acá estoy yo, arquitecto, y se no es así. Acá también había vamos a Gustavo, ahí. Sí, un poquito aportar a esta interesante conversación. La cuestión del lenguaje y de la subjetividad y los problemas que eso trae consigo intentó ser resuelto por la modernidad de una manera cruel y brutal, que fue excluyendo al sujeto. Incluyendo al sujeto, sacando al sujeto. Todo lo que es la cuestión de la racionalidad científica, del positivismo de comienzos del siglo XX, todo lo que es los movimientos racionalistas, o sea que de alguna manera se pretendía que podía haber algo universal, ¿no? En donde cual el sujeto estaba por fuera. Simplemente se transformaban en esas estructuras neutrales, sean cognitivas o sean materiales. Cuando eso fracasa y interviene nuevamente el sujeto, ¿no? Con la posmodernidad y con todas las cuestiones fragmentarias que se están viviendo,
vuelve a aparecer el problema central, que es que no hay un único sujeto. Y cuando Gonzalo lo decía hace un rato, acerca de los valores, o sea, ¿para quién se diseña? Cuando uno pone al sujeto nuevamente en escena, tiene que preguntarse ¿para qué? ¿Para quién? Empiezan a abrirse un montón de preguntas por los fines que habían sido dejadas de lado solamente por una cuestión de maximizar los medios. Entonces, el tema ahí es harto complejo, pero que hay que enfrentarlo. Si uno dice, bueno, hay que diseñar asistido o atendiendo a los valores, y si uno acepta de que no hay ni una sola ética, ni una sola moral, entonces la cuestión es directa. O se imposibilitan los diseños, o hay que diseñar para una ética y para una moral dadas, o de alguna manera, a lo sumo, para un conjunto de valores morales y para un conjunto de cuestiones éticas, pero es imposible poder uniformar todo en un solo punto. Y entonces eso es un arma de doble filo. Hay que ser muy cuidadoso porque creo que lo que tiene que hacer ahí el diseño inteligente, el diseño asistido por valores, es lograr que esos diseños no terminen hegemonizando o colonizando diseños alternativos. A ver si logro explicar mejor eso. La idea es que si hay varios, como decías, el Patio Bullrich, el de González Catán, etcétera, etcétera, si hay varios, la cuestión es que si uno diseña para un grupo en particular, que eso no termine hegemonizando al resto de la sociedad, ¿no? Es decir, el problema, como lo decía un epistemólogo, no son las ideologías. El problema es cuando una ideología se torna hegemónica. Entonces la cuestión central sería poder lograr que los diseños sean democráticos en el sentido que permitan florecer, manifestarse a distintas ideologías sin que una canibalice a la otra. Que pasa mucho en la arquitectura, ¿no? O sea, cómo se canibaliza el espacio de una manera pero cruel. Claro, el porque espacio se canibaliza cruelmente. todos los arquitectos quieren su propia como ¿no? cosa. Sí. Entonces, el gran desafío me parece que es eso, ¿no? Cómo lograr diseños que recojan valores, que asuman que los valores no son únicos, que hay varios y que todos son igualmente valederos y que logren convivir, ¿no? Me parece que ahí hay un desafío. Ahí, por ejemplo, coincidiendo con eso, hay una obra muy interesante de un arquitecto que se llama Habraken, que creó o postuló lo que llamaba arquitectura de soportes. Entonces decía que en la ciudad a la gente se le brindaba soportes para que crearan en esos soportes su casa. Por ejemplo, los bloques de vivienda de él eran una especie de estructura en la cual aparecían ciertos puntos fijos, columnas de baño, por ejemplo, y después cuando vos le mirabas era un poco como la boca. Si este lo había hecho con colores, este lo había hecho con chapa, el edificio no era ese edificio único, maravilloso, pulcro que vemos aquí a la vuelta. Era una cosa como la vida, como la gente no está de igualita. Acá un artículo muy lindo una vez en una revista de arquitectura del arquitecto Bellucci, que es el director en este momento del Museo de Arte Decorativo, que llamaba a los edificios de oficina, tenía un nombre pero perfecto, contenedores de la vida burocrática o algo así. Y eran eso. Empezaban a analizarlo, mostraba una cantidad de ejemplos, terminaban haciendo todo lo mismo. Ahora, por ejemplo, con esas plantas libres de las que hablaban recién, en donde hay un gran espacio y las cosas empiezan a ser móviles, se cambia un poco. Con cuidado, porque también se puede caer en un gran caos. O sea, las cosas siempre hay que medirlas y manejarlas con mucha prudencia, sobre todo cuando van dirigidas a la gente o cuando adentro de ellas va a vivir gente. ¿Puedes decir? Esto que mencionaba recién, bueno, estaban hablando ahora lo último. Digamos, mi área es la parte de informática y el desafío que estabas planteando recién creo que de alguna manera tiene que ver con poder lograr en la informática tener múltiples vistas sobre un mismo fin. Es decir, citando un poco lo que decías vos del tema de los bancos, cómo imagina doña Rosa el banco, cómo ella desde su perspectiva cognitiva dice esto para mí es un banco y yo accederé a la información de esta forma, debería convivir
con aquella persona que tiene una educación distinta, que tiene una visión distinta de la vida y dice, yo lo accedo de esta otra forma. Es decir, el desafío tecnológico me parece que de alguna manera está vinculado con poder decir más técnicamente, cambio el skin, cambio el estilo que tiene aplicado esto, según la necesidad de la persona, y que eso pueda, digamos, convivir de las dos formas. Es decir, no es que haya una única vista, una única home y esto es para todos igual, sino que pueda adaptarse a la necesidad de cada persona. Esto me parece que es traducir un poco a la parte informática el desafío que vos planteabas, ¿no? O sea, cómo encontrar esa forma a nivel técnico, cómo representar. Y después del otro, que estaba hablando recién el señor, creo que las obras que genera el hombre en general generan y forman parte de un proceso de retroalimentación. Este proceso de retroalimentación hace que, por ejemplo, las personas cuando van a crear una obra de cualquier orden tengan una fuente de inspiración, tengan una serie de conocimientos previos para poder producir esa obra y que el resultado final impacta en la sociedad, impacta en los destinatarios y que quizás la siguiente obra que va apuntada hacia los mismos destinatarios cambiaron. Pero a veces dicen, ¿por qué cambiaron? A veces puede ser que cambien porque lo que yo hice previamente generó el impacto y que no me di cuenta del impacto que tuvo eso que yo hice en las personas. Entonces, ante la siguiente obra, puede ser, tomemos el caso de una obra musical, una obra artística de otro tipo, lo que yo produzco, capaz que la otra persona no lo reconoce como algo que necesita en ese momento porque la obra anterior lo cambió, le cambió la perspectiva. En el caso de la informática creo que también sucede así. Entonces digo, lo que las personas hacen tiene un proceso, forma parte de un proceso de retroalimentación. Me parece que eso lo tenemos que tener en cuenta porque este muchacho que se fue recién lo mencionaba permanentemente. O sea, uno puede llegar a decir, bueno, listo, ya terminé la obra, no pienso más en el diseño, lo dejo acá como está, ya se terminó, sino que eso es un proceso continuo. Sucede, creo, en el software, sucede en la literatura, en el arte, en un montón de aspectos. Creo que todos los productos humanos tienen esta característica. Así que bueno, nada, mi comentario era este un poco, por eso lo que mencionaba usted, el hecho de cómo crece la tecnología y cómo evoluciona la sociedad. Creo que en realidad la evolución de la tecnología produce una retroalimentación en la evolución de la sociedad. Entonces, hasta determinado momento histórico fue así, pero creo que desde ahora en adelante, o desde hace un tiempo en adelante, esta tecnología empieza a generar que la curva de crecimiento de la sociedad también pueda empezar a elevarse, porque hay un proceso de retroalimentación mutua. Eso básicamente. La curva de social no es plana. No, por supuesto, digamos, en cuanto a las pendientes, digamos. Hay un gap muy grande entre ellos. En cuanto a lo de la obra, sí, es cierto, pero hay una cosa muy curiosa. Cuando vos te retroalimentaste, repensaste, metías la obra siguiente incorporando, digamos, otra experiencia que va a ser distinta, obra de arquitectura, musical, literaria, lo que sea, generalmente, sobre todo en las que no son de destinatario único, como por ejemplo una casa, sino por ejemplo una obra literaria que va al público, o una obra musical, la gente se resiste. O sea, muchísimos compositores, muchísimos literatos han sufrido el rechazo después porque cambiaron la forma en que la gente estaba acostumbrada a que escribieran. Querían más de lo mismo. Esa curva social muchas veces es una rémora, es como el pez que se pega y empieza a perturbar el avance. O sea, hay una interacción entre estas dos curvas. Y a veces es negativa para la de arriba. Pero ojo, hay otra cosa muy importante que es esta. Las curvas deben mirarse entre sí. No solo que la sociedad deba ir adaptándose al cambio tecnológico, sino que el cambio tecnológico hoy día está disparado. Es esa excrescencia de la que hablamos, y se llegan a crear productos y se llegan a crearle a la gente la creencia de que necesita algo que en realidad no necesita, pero lo convencen de que sí, y la tecnología sigue, y la gente sigue comprando y se atosigan de cosas. Cuentan de Sócrates que todas las semanas iba con sus discípulos a hacer una recorrida por el mercado de Atenas para ver cuántas cosas no necesitaban. Solo una cosa, yo creo que no es un problema de lenguaje, es un problema de transparencia, porque no existe transparencia entre los sectores diferentes, como los bancos y las otras cosas quieren guardar su propia lenguaje para alienar
como los otros. Y existe esta, es porque tenemos silos como, y como hasta la gente puede como abrir su propia como profesiones, como arquitectos, la gente del banco, como otros, no podemos como charlar. Necesita más abiertad. El tema de los hilos es todo un tema en la comunidad de arquitectura de información. Sí, comentando lo que se señalaba recién respecto del diseño. Me parece que es interesante notar que cuando uno se abre al diseño asistido por valores, el diseño participativo, al existir más de un valor en juego, pierde ese poder hegemónico que ha tenido en el diseño clásico un concepto fetiche, como es el concepto de maximización de la eficiencia. Hacer artefactos máximamente eficientes era el objetivo del diseño tecnológico clásico. Pero claro, para maximizar un diseño tecnológico respecto a la eficiencia, se puede maximizar respecto de un valor. Cuando interviene más de un valor, directamente es imposible lograr esa maximización. Por lo tanto, ahí hay una traba y hay una lucha contra una racionalidad que se volvió justamente, como decía antes, hegemónica. Hay que explicarle al cliente, en ese caso, que ya lo importante no es que maximice un valor, por ejemplo, la rentabilidad, ¿no? Sino que piense no en términos de eficiencia, sino en términos de eficacia social. Lograr mudar desde una eficiencia neutral y sin sujeto a una idea de una eficacia social que necesariamente se tiene que ver con la complejidad de la cultura, ¿no? Y ahí hay una batalla cultural fuertísima que hay que dar. Pero me da la impresión que sale con la colaboración. Es decir, pues finalmente hay un ecosistema social, empresa, clientes, empleados, proveedores, Estado, ciudadanos y sector social y otros agentes dentro de la sociedad. A mí me da la sensación de que se puede formar un ecosistema que tiene una lengua franca, donde las arquitecturas de información son parte de esa lengua franca, autopistas de esa lengua franca. Pero lo mismo analogía de ecosistema, los ecosistemas, como dice ahora los diseños que se conocen como la cuna o diseños prospectivos, proponen esa analogía y justamente lo que dicen es que la biología no es eficiente, la biología es eficaz. Pero un árbol, qué sé yo, un cerezo, tiene millones, no sé si millones, pero miles, decenas de miles de semillas. ¿Y cuántos cerezos salen de esas semillas? ¿Cuántos? Muy pocos. Es decir, que en términos de eficiencia es muy malo, pero sin embargo el cerezo se mantiene en la historia desde hace miles de años, o sea, es muy eficaz para estar. Es decir, esa idea de ecosistema también obliga a abandonar la idea, me parece, ¿no? Me parece a mí, esa idea de eficiencia. Hay que buscar eficacia. No, para contradecirlo de sí, yo lo sé, pero la idea de ecosistema acompaña eso, claro. Vamos a quedar sobre... Justo en la hora que teníamos que cerrar, estamos perfectos. Estamos, ¿no? ¿Da para una más o no? Sí. Bueno, acá hay varias preguntas asociadas a la cuestión de las bibliotecas. Algunas cosas aparecieron. Pero hay una cosa que quedó como muy fuera de todas las preguntas, ¿no? ¿Cómo se capitalizan las prestaciones físicas de una biblioteca a través de las redes sociales? Me parece interesante la pregunta. El autor murió. El autor ha muerto. ¿Cómo se capitaliza? Entiendo cómo se comunica a través de la red social lo que nos favorece, o nos ayuda, o es una herramienta de comunicación. La biblioteca lentamente ha ido participando en las redes sociales, justamente empezado con Facebook. Habla de Facebook, entonces yo me quedé con Facebook, no preguntes. No, Facebook, dice Facebook puntualmente, ¿no? No sé, no, dice redes sociales. Redes sociales. Lo que pasa me parece que ahí está la cuestión de cómo es el tema de la arquitectura y la información, las redes sociales versus la arquitectura concreta, material, física. Me parece que pasa por ahí, ¿no? ¿Qué pasa?
Respecto a ¿Cómo la gestión? la arquitectura de la biblioteca en una red social es complicada porque es tradicional, ¿no? La biblioteca es absolutamente tradicional por la manera en que se presenta hoy la red social. Si estamos hablando de Facebook, Twitter, lo que sí, la biblioteca hace un mix, como está haciendo dentro de su área física, hace un mix entre la tecnología y lo físico. En las redes sociales hace lo mismo, intenta promover el uso de la tecnología en cuanto a contenidos electrónicos y al mismo tiempo presentar o mostrar o a tener una presencia física de lo que ya tiene. Hasta ahora, de lo que se ha evolucionado en las bibliotecas, siempre ha sido como comunicación. No hemos usado Facebook o alguna red social de comunicación. No hemos estructurado toda la información que una biblioteca puede mostrar desde contenidos, me refiero yo, su base de datos, su producción propia, un mundo virtual a través de Facebook o una red social. Siempre ha sido hasta ahora, ¿no? Ha sido muy lenta la llegada de la biblioteca a Facebook o de Facebook a la biblioteca. Y siempre con una mirada de comunicación. Pero representar, ¿no?, el contenido que una biblioteca tiene, electrónico físico a través de Facebook, yo eso no lo he visto que se haya desarrollado. No quiere decir que no se pueda hacer. Principalmente esa es la actividad que tienen las bibliotecas dentro de las redes sociales. Aprovechar el ambiente de comunicación que tienen los usuarios de la información. No sé si les quiero la pregunta, pero entiendo un poquito del tema red social existente, inclusive socialización de la información. ¿No podrían aprovechar las bibliotecas para sumarle a la clasificación experta una clasificación social distribuida y que complemente, de modo que los sistemas se alimenten de la clasificación social y los sistemas de búsqueda por los cuales se da servicio a los clientes, a los usuarios de bibliotecas, también abrevien en los dos sistemas, ¿no? Busco el libro amarillo de fulanito. Eso estaba en otra. Nunca lo vas a encontrar. Pregunta que hablaba de taxonomías y